Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a agregar los últimos conceptos necesarios para culminar con el tema introductorio de la integral definida. En videos previos hemos presentado esta expresión matemática que relaciona a las sumatorias de Riemann con la integral definida. En el lado izquierdo de esta ecuación que corresponde a las sumatorias de Riemann, lo que estamos haciendo es utilizar una cantidad infinita de rectángulos para estimar el área bajo la curva de una función f de x en un intervalo cerrado de a b. Y vamos a tener que sumar el área de estos rectángulos infinitos. Entonces, cuando utilizamos las sumatorias de Riemann para estimar el área bajo la curva de una función f de x en un intervalo cerrado, lo que estamos haciendo prácticamente es calcular el área bajo la curva, o mejor dicho, la integral definida. Ahora bien, si nos damos cuenta, en la integral definida tenemos representado en el símbolo de la integral al límite inferior y al límite superior, que corresponden al valor del intervalo de la izquierda, es decir, a, y al intervalo de la derecha, es decir, b, respectivamente. Ahora, cuando la base de estos rectángulos se hace cada vez más pequeña, es decir, tiende a cero, cambiamos el delta x de las sumatorias de Riemann por la diferencial de x en la integral definida. Para poder comprender cómo hacer correctamente las sumatorias de Riemann para calcular el área bajo la curva, vamos a resolver un ejercicio a manera de ejemplo en este video, donde vamos a tener que calcular el área bajo la curva para la función f de x es igual a x al cubo menos 6x en el intervalo cerrado de 0 a 5. Ahora bien, cuando utilizamos las sumatorias de Riemann, necesitamos recurrir a fórmulas especiales de sumatoria, y aquí van a estar apareciendo algunas fórmulas que vamos a utilizar para este video. Estas fórmulas las pueden encontrar en bibliografía especializada de matemáticas finitas, pero nosotros nada más vamos a utilizar estas que se están presentando aquí para funciones polinomiales. Y antes de empezar, recordemos que hay dos términos que necesitamos calcular sí o sí al momento de estimar el área bajo la curva mediante rectángulos. El primero, calcular la base que van a tener estos rectángulos infinitos, es decir, delta x es igual a la diferencia del intervalo de la derecha menos el intervalo de la izquierda dividido entre esta cantidad infinita de rectángulos, y a su vez encontrar el valor de x subíndice y, que recordemos que representa el valor de x de la base de la derecha de cada uno de estos rectángulos infinitos, que se calcula como el valor inicial o el intervalo de la izquierda más i por el delta x. Esta i representa el número de rectángulo que estemos trabajando, entonces lo vamos a sustituir por 1 si estamos trabajando con el primer rectángulo, por 2 si estamos trabajando con el segundo rectángulo, y así nos vamos a ir. Entonces estas dos fórmulas van a ser muy importantes, así como las fórmulas especiales de sumatorias. Entonces no olvidemos que aquí vamos a encontrar el área bajo la curva de una función f de x en un intervalo cerrado mediante las sumatorias de Riemann, que a su vez lo podemos ver como la integral definida. Sin más que decir, empecemos. Nuestro ejercicio nos dice: determina el área bajo la curva mediante la sumatoria de Riemann para la función y igual a f de x, que es igual a x al cubo menos 6x en el intervalo cerrado de 0 a 5. Y se nos proporciona una expresión de la integral definida, donde el límite inferior corresponde al valor del intervalo de la izquierda y el límite superior al intervalo de la derecha. Pero vamos a resolver esta integral definida por el momento mediante la sumatoria de Riemann.
la cual nos decía que vamos a obtener la sumatoria del producto de fx subíndice y por delta x desde y igual a 1 hasta n, y le vamos a aplicar el límite cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, necesitamos determinar el valor o la expresión de delta x y de x subíndice y. Entonces, ¿dónde delta x o la base de estos rectángulos infinitos va a ser igual a la diferencia del intervalo de la derecha menos el intervalo de la izquierda dividido entre la cantidad de rectángulos que vamos a utilizar para calcular el área bajo la curva, donde b dijimos que tiene un valor de 5 y de a de 0. Pero como en esta ocasión vamos a utilizar una cantidad infinita de rectángulos, no vamos a sustituir n por infinito, sino simplemente lo dejamos expresado como n. Por lo tanto, delta x es igual a 5 entre n. Y solo nos falta determinar x subíndice y, el cual se calculaba como el intervalo de la izquierda más y por delta x. ¿Qué representa esa y? La y hace referencia al rectángulo que estemos calculando. Por ejemplo, para el primer rectángulo, esta expresión nos quedaría como x subíndice y, porque hace referencia al primer rectángulo, el valor de a, que en este caso es 0, y lo sustituimos, más y, que haría referencia al número de rectángulo, en este caso es decir 1, por el valor de delta x, que en este caso sería 5n. Esto nos quedaría como que x subíndice 1 es igual a 5 entre n. De manera similar, para el segundo rectángulo, nos quedaría como x subíndice 2 es igual al valor de a, que sigue siendo 0, más, y en vez de escribir 1, como estamos trabajando con el segundo rectángulo, y va a ser ahora 2 por delta x, que es 5 entre n, y esto nos queda como x subíndice 2 es igual a 10 entre n. Y así nos vamos hasta los infinitos rectángulos. Pero esto sería impráctico, y lo que realmente a nosotros nos interesa pues es una expresión que determine la x subíndice y para una cantidad infinita de rectángulos. Esto sería x subíndice y es igual al valor de a, que habíamos dicho que es 0, más y, que dejamos expresado, y simplemente sustituimos delta x, que sería 5 entre n. Por lo tanto, x subíndice y sería 5 por y, 5y entre n. Y de esta manera ya tenemos las dos expresiones que necesitábamos para sustituir en las sumatorias de Riemann. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nuestra f de x subíndice y sería x al cubo menos 6x, pero ahora la vamos a escribir como x subíndice y al cubo menos 6x subíndice y. Y esto va a estar multiplicado por delta x, que dijimos que equivale a 5 entre n. Y vamos a sustituir la expresión de x subíndice y
por 5i entre n, quedándonos de la siguiente manera. Entonces, en vez de escribir x subíndice y, vamos a escribir 5i entre n, y todavía falta que lo elevemos al cubo, menos 6 por, sustituimos x subíndice y, que sería 5i entre n. Y todavía falta que multipliquemos por 5n. Vamos a desarrollar esta primera parte, la cual nos va a quedar de la siguiente manera. $5 al cubo nos da 125, y al cubo nos daría y al cubo, y n al cubo nos daría n al cubo. Menos 6 por 5 nos daría menos 30, y simplemente volvemos a copiar la i entre n. Y ahora vamos a multiplicar cada uno de estos dos términos por 5 entre n. $125 por 5 nos daría 625. Copiamos i al cubo. Y n al cubo por n nos quedaría n a la cuarta. Menos 30 por 5 nos daría 150. Copiamos la i. Y n por n nos quedaría n al cuadrado. Ahora, por propiedad distributiva, podemos asignar la sumatoria a cada uno de estos dos términos, quedándonos de la siguiente manera. Y a su vez podemos retirar de las sumatorias todo lo que corresponde a una constante. En el primer término, esto nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a retirar el 625 y también podemos retirar n a la cuarta, porque aunque esté expresado en términos de una variable, recordemos que nosotros determinamos cuántos rectángulos vamos a utilizar, solo que en este caso van a ser infinitos, lo cual corresponde a una constante y la podemos retirar de la sumatoria, quedándonos simplemente la sumatoria de i al cubo para i desde 1 hasta n. Y de manera similar para el segundo término, podríamos sacar de la integral 150 entre n al cuadrado, quedándonos la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n. Y aquí es donde vamos a tener que rescatar las fórmulas de las integrales, las fórmulas de las sumatorias específicas, en este caso de la sumatoria de i al cubo desde i igual a 1 hasta n, y de la sumatoria de i desde i1 hasta n, que al inicio del video habíamos proporcionado esta información, donde, vamos a ponerlo aquí, donde la sumatoria de i al cubo desde i igual a 1 hasta n, ya de manera desarrollada, es igual a n a la cuarta más 2n al cubo más n al cuadrado dividido entre 4. Y
para la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n, esto es igual a n al cuadrado más n entre 2. Por lo tanto, vamos a sustituir las expresiones de las sumatorias. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Y lo que ahora vamos a hacer es factorizar en este numerador en términos de n a la cuarta para que podamos cancelar con esta n a la cuarta, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Y en el segundo término vamos a tener que factorizar este numerador en términos de n al cuadrado para que se cancele con este n al cuadrado. Y por lo tanto es lo que buscábamos, que esta n a la cuarta se elimine con este n a la cuarta y que este n al cuadrado se elimine con este n al cuadrado. Por lo tanto nos queda la siguiente expresión. Lo que vamos a hacer es que este 4 lo vamos a agrupar con el 625, quedándonos 625 entre 4, que va a multiplicar a la unidad más 2 entre n más 1 entre n al cuadrado. Y de manera similar vamos a agrupar este 150 con este 2, quedándonos menos 150 entre 2, que va a estar multiplicando a la unidad más 1 entre n. Pero ahora, por propiedad distributiva, vamos a asignar el límite a cada uno de estos dos términos, quedándonos de la siguiente manera. Y ahora, por propiedad distributiva, nuevamente podemos retirar todo lo que sea una constante del límite, quedándonos de la siguiente manera. Y ahora sí, vamos a evaluar el límite cuando n tiende a infinito en estas expresiones que nos quedaron aquí. Si nosotros evaluamos 2 entre infinito, esto nos va a dar 0. 1 entre infinito al cuadrado, pues sigue siendo infinito, y 1 entre infinito nos va a dar o va a tender a 0. Y de manera similar aquí, 1 entre infinito va a tender a 0. Por lo tanto, la expresión se reduce a la siguiente: 625 entre 4, y simplemente nos quedó la unidad, menos 150 entre 2, y nuevamente aquí simplemente nos quedó la unidad. Por lo tanto, esto se reduce a 625 cuartos
menos 150 medios. Y realizando la operación aritmética nos da un valor de 325 entre 4, que aproximadamente es 81.25. Por lo tanto, la integral definida de x al cubo menos 6x desde 0 hasta 5 es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria del producto de fx subíndice y por delta x de y igual a 1 hasta n, que no es más que el límite cuando n tiende a infinito en la sumatoria de x subíndice y al cubo menos 6 x subíndice y por delta x desde y, que es igual a 1 hasta n, que nos da un valor de 325 cuartos. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience. Nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.